muchísimas gracias a vosotros por invitarme a compartir estos minutos con la audiencia y al final de lo que se trata es un poco de ver cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado toda esta situación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en primer lugar, recordando que yo no soy educador, no soy padre de niños que vayan al colegio en edad escolar y no soy otras muchas cosas. Sin embargo, me he encontrado con todo ello. Tampoco trabajo en un colegio, pero me he encontrado con toda esta situación en la que, bueno, pues me gustaría poner la presentación, pero no sé eh, si la tenéis puesta o no. Eh, sí, perfecto. Bueno, en cualquier caso, ¿con qué me he encontrado yo? Me he encontrado, fijaos, yo me he encontrado con que de estar dando una o dos conferencias cada 15 o 20 días durante varios años, a que no se puede dar ninguna, porque no se pueden organizar eventos presenciales, con lo cual me he tenido que reinventar absolutamente todo y hacer PowerPoints como este que vais a ver aquí ahora mismo. Pero es que esto que he hecho yo lo han tenido que hacer los colegios, se han tenido que adaptar, se han visto obligados a seguir la máxima que nos recuerda que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más rápidas, son aquellas que saben adaptarse mejor. Hemos pasado además de una comunicación milenaria, es decir, antes pues nos comunicábamos como hasta hace 2 años prácticamente, te veías, hablabas, no hablabas, etcétera, etcétera, por teléfono como mucho, a una comunicación digital. Ahora los profesores ya se comunican desde su casa o desde la clase. Se habla de clases presenciales mixtas, es decir, que la mitad de los alumnos estén en clase y la otra mitad estén en casa. Bueno, pues eso es lo que ha cambiado todo esto. ¿Qué ocurre? Que esto tiene algunas dificultades. Antes, por ejemplo, el abandono escolar se controlaba muy fácilmente porque si no iba el niño a clase no estaba apuntado en la lista de que había asistido. Ahora es más difícil porque el niño puede que no vaya a clase y no te enteres, aunque hay métodos para hacer un seguimiento. Nos hemos encontrado con una brecha digital, que es el tema de los ordenadores, la social y luego también la educativa, y contra todo eso tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra eso y buscar soluciones para poder acceder a las necesidades. ¿Por qué? Porque las plataformas han cambiado radicalmente nuestra forma de ver la educación y nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado a fuerza de pelearnos con las administraciones, la nacional, la regional y las locales, porque todas ellas han tenido que participar en todo este invento. ¿Qué ocurre con los profesores? Los profesores hasta hace 4 meses, el 90%, podríamos decir, quizás sea un poco exagerada la cifra, pero podríamos decir que eran analfabetos funcionales, es decir, en el tema tecnológico, no sabían utilizar un ordenador. Nos hemos encontrado, además, lo utilizaban para mandar un email y poco más, y para poner las notas en la Consejería de Educación de la comunidad autónoma correspondiente. Nos hemos encontrado con escasez de medios con los que los han suplido como mejor Dios les ha dado a entender, con plataformas muy deficientes que no tenían capacidad para asumir todo lo que ha venido encima. Y luego, además, con un exceso de trabajo, porque hay profesores que han trabajado de lunes a domingo, todas las horas del día y algunas de la noche. Entonces, algunos se han dado cuenta, sobre todo en edades infantiles, que los chavales les necesitan presencialmente. Eso de un abrazo no lo sustituye una buena conexión a Internet, ni muchísimo menos. Los profesores también se han dado cuenta que necesitan ayuda, necesitan que les mentoricen. ¿Y cómo? Bueno, pues reciclándose, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a manejar las nuevas plataformas y a utilizar los diferentes medios que tienen a su alcance. Nos hemos encontrado con profesores que son actores, son lo que yo llamo el profesor multimedia, que lo mismo te da una clase que te graba un vídeo o que utiliza las redes sociales. Algunos han caído en el error, sobre todo en edades infantiles, de dar su teléfono móvil a las familias. Y claro, esto ha sido una locura porque las familias preguntaban a cualquier hora del día o de la noche, da igual que fuese lunes o domingo, cualquier necesidad que se les ocurriese. Lo cierto es que los profesores han aprendido la lección y ya no van a volver a dar más su teléfono móvil, ni el WhatsApp, ni absolutamente nada. Y en otras ocasiones nos encontramos con que esta tecnología nos ha permitido descubrir cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, yo he hablado con muchísimos profesores, estudiantes, colegios, etcétera, etcétera, y uno de ellos me contaba, una de ellas en concreto me contaba
que tenían que hacer una excursión y había una madre que dio a entender que no podía pagarla, esto fue antes de la pandemia, no podía pagarla por sus escasos medios económicos. La profesora le dijo, no te preocupes que te la pago yo. Y se la pagó. Y luego ya con la pandemia, pues un día se conectó el niño al ordenador con la profesora, se conectó con un teléfono móvil y le dijo, te voy a enseñar mi casa. Y aquello no era una casa, aquello era un casoplón. Así que así se descubrió que la persona o los padres que iban diciendo que no tenían medios más que de sobra para atender a su hijo. Esto nos lo enseña la tecnología, igual que la necesidad de las familias, sobre todo las desfavorecidas, de conseguir que sus hijos sigan accediendo a la educación. Hay que romper esa brecha que decíamos antes. Muchas veces tienen que compartir medios. Imaginaos en una casa donde haya dos o tres niños, padre y madre, y todos trabajando. Y todos teletrabajando, los padres teletrabajando y los niños teleestudiando y con un ordenador. Esto es, bueno, pues inasumible. En cualquier caso, los perjudicados suelen ser los niños, porque primero hay que trabajar para ganar dinero. No puede decir un padre, no, ahora no voy a hacer este trabajo porque tiene que hacer mi niño tiene que hacer mi niño los deberes de clase o mi niña. Bueno, pues con esas situaciones nos hemos encontrado. También que algunos padres se han convertido en profesores porque se han autonombrado ellos y han decidido, mira hijo, esta asignatura la vamos a cuidar, esta no la vamos a cuidar, etcétera, etcétera. Una de las más perjudicadas en este aspecto ha sido el inglés, que los padres consideraban que no era importante. Algunos se han organizado en Andalucía, por ejemplo, existe la figura de la madre delegada. Es la madre, no el padre. No me digáis por qué, pero se llama así. Y generalmente, o el 99% son madres. ¿Qué hace la madre delegada? Bueno, pues hace de punto de unión entre los alumnos y los padres, sobre todo, y el colegio. En ocasiones lo que se han encontrado las madres delegadas es que no estaban de punto de unión, sino que estaban de paño de lágrimas y los padres les consultaban a ellas lo que necesitaban saber, cuándo tenían que entrar al ejercicio, o sea, cosas que deberían consultar con el profesor porque la parte suya era un poco más organizativa, incluso de mentorización. Bueno, pues al final se han encontrado con que estaban resolviendo problemas de diferente tipo, de matemáticas, de lengua, de lo que fuese, y organizando actividades del colegio, con lo cual ha sido un trabajo tremendo, igual que el de los abuelos, que los abuelos se han tenido que hacer se han tenido que hacer cargo, como siempre, ni más ni menos, del cuidado de sus nietos. Y claro, unos abuelos que a lo mejor no tenían la más remota idea del uso de la tecnología, que es lo normal, si tienen más de 70 años, pues los chavales si querían estudiar, estudiaban, y si no, no. En cualquier caso, toda esta situación ha servido para algo muy bueno, para que los padres se pongan en la piel de los maestros, de los profesores, y se den cuenta de la tremenda carga de trabajo que tienen. Los estudiantes también lo han pasado mal. Al principio se motivaron mucho las primeras semanas, pero luego hubo un cambio radical y aquello dejó de interesarles. El tema emocional también era muy importante porque estar todo el día encerrados en casa era tremendo. Tuvieron que encontrar una forma de relacionarse diferente y también de acceder a los diferentes contenidos. La amistad y los valores, la amistad no ha cambiado, pero los valores en cierta medida podríamos decir que han cambiado porque se está primando ahora mucho más el valor de la relación personal. De hecho, en muchos colegios, empresas y en cualquier sitio, mucha gente se reunía a una hora tal día para tomarse una cerveza virtual o una Coca-Cola, cada uno se tomaba la suya y empezaban a hablar como si estuviesen tomando algo en una terraza. Nos hemos dado cuenta de que se ha utilizado mucho el móvil, muchísimo el móvil, y los chavales cada vez lo utilizan más. Y las PPTs, bueno, pues las presentaciones en PowerPoint también están teniendo su éxito. Sin embargo, también hay que considerar que aunque estos chavales están tecnológicamente muy preparados, a lo mejor no te saben utilizar correctamente el Word o una presentación en PowerPoint, etcétera, etcétera, con lo cual tienen también hay una dificultad ellos a las que se están enfrentando y al final han tenido que lograr esa retroalimentación entre el profesor y el alumno, que es lo que ha conseguido que en muchos casos haya salido adelante este proceso formativo tan raro y tan complejo. Hacen cosas muy diferentes los unos de los otros. El papel de los abuelos, decíamos, no solamente de los abuelos para que estudien los chavales, sino de los chavales enseñando a los abuelos a utilizar la tecnología para poder hacer videoconferencias. Es decir, que los chavales se han convertido en profesores, profesores muy relativos y lo que tú quieras, pero se han convertido en profesores.
Sin embargo, han tenido dificultades para utilizar la tecnología, sobre todo si no la tenían en casa. Hace años se puso un ordenador por alumno en el colegio, fue una buena iniciativa. Luego se decidió cambiar aquello por ordenadores para grupo que se iban compartiendo, pues un día le tocaba a uno, otro a otro, lo cual parece que ya es más complicado y dan peores resultados. Y ahora estamos llegando o intentando llegar a lo que se llama la Flipper Classroom o la clase invertida. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, esto es simplemente que ya no da el profesor una lección magistral. El profesor se puede disfrazar de un literato, de un matemático, etcétera, etcétera, y hacer vídeos para interesar a sus alumnos. Puede utilizar las redes sociales y cualquier medio a su alcance. Es decir, vuelvo al concepto de todo esto, el profesor multimedia. Y luego aquí los colegios también lo han pasado mal. Algunos estaban preparados, algunos no. Algunos padres han podido descubrir si sus colegios, si en el caso de que fuesen privados o semiprivados, merecían lo que les estaban pagando, si estaban capacitados para adaptarse a la situación, que muchos no lo estaban. En realidad la mayoría no lo estaban, se han adaptado como han podido, a veces ha salido mejor, otras veces menos mejor, pero ha sido muy complicado. Igual los colegios han tenido que ser capaces de mantener la comunicación con los alumnos y con las familias, que las familias estaban preocupadas a ver qué pasa con mis hijos, van a aprender, no van a aprender, les van a suspender, no les van a suspender, y en ocasiones han tenido los colegios que tomar la iniciativa y explicar a los padres que quizás sea mejor no aprobar a algún alumno que aprobarle y que no tenga ni idea y que el año que viene suspenda y le falte toda la base que necesitaría. Las reuniones en los colegios se han pasado al online, también han sido telefónicas entre padres y colegio, porque los padres han intentado en la medida de lo posible seguir la evolución de sus hijos. Sin embargo, esta situación que era complicada en los colegios, en las universidades ha sido diferente, sobre todo en las universidades privadas y en las escuelas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las universidades privadas estaban más adaptadas. En cualquier caso, ha habido que readaptarse, que reinventarse. Nos hemos encontrado alguna situación nueva. Por ejemplo, mi hija, que estudia piano, no podía ir a clase. Bueno, pues el profesor se inventó las clases de piano online. No me digáis cómo lo hacían, pero la niña, la chica que tiene 29 años, está encantada de la vida. Es decir, que ha funcionado muy bien. Y ahí el profesor, su escuela, ha descubierto otro modelo de negocio, que es este. Igual que eso, los campus de verano. Claro, tú campus, en una campaña o en una choza. ¿Y qué haces entonces? Bueno, pues muy sencillo. Entonces lo que haces es simplemente haces el campus desde casa. Tienes un profesor que está delante, enfrente de una cámara haciendo las actividades que sean y luego aquí los chavales que tienen que saltar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, pues lo hacen. Esto ha supuesto, lógicamente, ventajas e inconvenientes para aburrir de todo tipo. O sea, aquí podemos encontrar, ahí me he encontrado de todo tipo de ventajas y todo tipo de inconvenientes. Luego se ha buscado otra forma de socializar diferente y ha sido necesario, sobre todo, tener un mayor autocontrol. Eso que se decía de que antes el 3% de los españoles trabajaba y ahora es el 38 o el 40%, bueno, pues no es que ahora estén teletrabajando, ahora están trabajando con hijos. Teletrabajar es otra cosa, igual que la formación online es otra cosa muy diferente. Al final nos hemos encontrado con ventajas e inconvenientes, por ejemplo, la enseñanza superior, si no es reglada, te permite seleccionar asignaturas sueltas de lo que a ti te interesa. Mucha gente ha aprendido que lo de estudiar online no está tan mal, que se aprende mucho. Y luego, quién se ha beneficiado de todo esto y quién lo ha hecho muy bien? Las empresas tecnológicas que han aumentado considerablemente su negocio. De hecho, yo conozco algunas que se han pasado todo el verano haciendo presupuestos y ahora es el momento de recoger cuando les empiezan. El otro día me decía un amigo que le habían aprobado un proyecto de muchísimo dinero que se dedica a estos temas. Bueno, pues ahora es el momento precisamente de recoger. ¿Por qué? Porque hay que digitalizarse a marchas forzadas. Esto no es solo usar el ordenador, es saber cómo utilizarlo y saber la diferencia entre la tecnología, que es un portátil como el que tengo yo ahora mismo que estoy utilizando, y luego el resto de las posibilidades, como sean las redes sociales que nos pueden ayudar también a aprender, o la gamificación, que es aprender con juegos y que tampoco está nada mal. ¿Por qué? Alguno diría, bueno, es que aprender jugando, bueno, aprender es aprender y si aprendes jugando y te lo pasas bien y te diviertes, probablemente querrás aprender mucho más, que de eso se trata. Y luego llegaban los temidos exámenes.
aplicaciones muy rígidas, exámenes a horas absolutamente intempestivas, preguntas cortas, largas, medianas. Bueno, en realidad, por ejemplo, en cuanto a los exámenes, los horarios, recuerdo en la Universidad de Sevilla, al principio, una universidad en Sevilla hizo un examen a sus universitarios a las 12 de la noche un día de diario. ¿Por qué? Porque había tantos problemas con las plataformas, ahora sabían que no se iba a caer y efectivamente fue media hora de examen y funcionó muy bien. Se tiende a las preguntas cortas, más inmediatas que a las largas. Cronómetro casi en mano para hacerte la pregunta y que te dé justo el tiempo de responderla y poco más. Y luego también es cierto que muchos universitarios se dicen es que no dan un palo al agua. Bueno, pues hay universitarios que se quejan de la vaquería de sus profesores. En 3 meses, algunos profesores de universidad se han limitado a enviar un par de PDFs de 20 o 30 folios de temas que ya tenían escritos para que los estudiasen los estudiantes, los alumnos universitarios. Eso, desde luego, no es estudiar y no es enseñar y no es formación, ni muchísimo menos. Y luego está, bueno, pues si hablamos de exámenes, todos hemos copiado. Bueno, si hay alguno que no haya copiado cuando era joven en el colegio, que levante la mano, por favor. Los demás, yo, mea culpa, he copiado, hacía chuletas. Lo cierto es que también era muy cuidadoso con las chuletas, con letra muy pequeñita, cuando me equivocaba tenía que repetirla para que quedase bien y poder copiar, y a la cuarta vez ya me la sabía, con lo cual no tenía ni que copiar, pero intentarlo lo intentaba. Al final los profesores y los alumnos se están adaptando a toda esta situación. Os voy a poner solamente un caso, el de la plataforma Check, porque claro, aquí hay formas de que te hagan el examen por otro, bueno, o copiar. Pues hay una plataforma en el Reino Unido que se llama Check, que entonces lo utilizaban los alumnos para copiar las respuestas. El profesor, uno de los profesores de esos avispados, se dio cuenta, les hizo en la parte A del examen y la B. En la parte B les puso unas respuestas que él cambió en esta plataforma que eran incorrectas. Era un examen que no tenía, las respuestas no existían. Era imposible que tuviesen respuesta. Bueno, pues de los 100 que se presentaron, 90 y pico que se presentaron, 18 dieron la respuesta que estaba en esa plataforma y que la había puesto el profesor, y que evidentemente recolectaron una sonora calabaza. A los 18 los suspendió, como no podía ser de otra forma. Hay muchas formas de copiar. Los profesores también copian, no se me han molestado en ocasiones en hacer las preguntas, como ocurrió en un caso que me contaba una chica, que no copió las preguntas de internet, y entonces la chica lo vio, se dio cuenta y se cabreó, y era San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, que había que hacer, le hicieron una serie de preguntas, se fue a buscar a internet de la obra, encontró en Google las respuestas, las cambió un poco para que no se viesen copiadas, sino cambió un poco la forma de escribir las frases y aprobó. Bueno, pues eso es porque se enfadó mucho porque la profesora había copiado. Igual que en TikTok, la plataforma esta, que tampoco le gusta al presidente de Estados Unidos, bueno, pues TikTok, ahí que son vídeos cortos, te enseñan cómo copiar y cómo puedes copiar. Hemos encontrado, sobre todo, que se puede, hay sitios donde tú pagas por que te hagan un examen, te lo pueden hacer, ya sea soplándotelo con un auricular, ya sea de cualquier otra forma. Al final, de lo que se trata es de que podamos aprender todo lo que queramos y podamos, sobre todo, hacer los exámenes adecuadamente. Mirad, si buscáis en Google ahora mismo hacer exámenes, compra y venta de exámenes, os va a salir precios que van desde los 20 a los 200 euros. Gente que te lo puede mandar la respuesta por WhatsApp, que puede estar contigo en la sala donde te examinas. Se puede hacer con el control de tu ordenador, y con ese control del ordenador él te responde mientras tú miras a esta webcam y el profesor cree que estás tú respondiendo porque estás moviendo el teclado. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Ha sido un verano que me he pasado preparando todos estos contenidos, que luego tendrán su versión en libro, que subiremos a Amazon, lógicamente, que no se trata de venderlos, porque al final la finalidad de los libros, en mi caso por lo menos, no es vender libros, sino que te contraten para dar conferencias, pero para eso tienes que tener un reconocimiento de que sabes de ese tema, de que hablas. Muchísimas gracias, y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderlas si buenamente puedo. Muchas gracias, Juanjo. No sé si dentro de los participantes, mira, aquí Mónica dice, ¿qué recomienda para que no copien los alumnos? Un poco ahí a la Bueno, inversa. querida Mónica, eso es imposible.
Eso es imposible. Si hemos copiado toda la vida, se sigue copiando. Lo único que los profesores pueden intentar evitarlo, pero bueno, hay alguna fórmula que se puede utilizar. Por ejemplo, hacer preguntas muy cortas y muy rápidas. Otra cosa que hacen los colegios también es que cuando te examinan, luego a lo mejor a los 2 días se conectan contigo y te hacen repetir el examen oral. Evidentemente, si no te lo sabías, no te lo vas a saber ahora, o te pueden hacer comentar sobre la temática, a ver si te la sabes o no. Pero evitar que se copien los exámenes, eso es imposible. Puede evitarlo un profesor, como el ejemplo que ponía de la plataforma Check, el resto no. Sí, si tenéis alguna pregunta más. Muchas gracias. Juan, no sé si hay más preguntas. Yo creo que aquí, a mí algo que me encantó fue esta parte de que dices analfabetas funcionales y tal vez yo agregaría lo Están de digital. aprendiendo. Es verdad, los profesores en general son analfabetos funcionales o lo han sido, ahora van aprendiendo un poco más. ¿Eh? En analfabeto funcional, tecnológicamente hablando, por favor, que quede Claro, claro. claro, no, El no, que se analfabeto entienda. funcional es aquel que sabe leer y escribir, pero que no entiende los conceptos de lo que está leyendo prácticamente. Ese es el Ya, ya. analfabeto funcional. Pues en el caso de la tecnología les ha pasado. También es cierto que muchos se han puesto las pilas, como se dice habitualmente, y han aprendido a manejarse y algunos han hecho unos verdaderos expertos, pero a base de esfuerzo, de dedicación y de amor por su profesión, si no, esto no se consigue. Ya, y justo yo tengo una pregunta, ¿sabes? Al igual, y creo que la respuesta está un poco complicada, pero algo de lo que me agradó mucho de la charla es esta parte que hablaste mucho de la adaptabilidad, ¿no? Que hoy en día, pues, o sea, que es una habilidad que creo que hemos desarrollado más en este tiempo. O sea, ¿tú consideras, o sea, es una pregunta que no sé, ¿sabes? ¿Tú consideras Dime. que hay un camino para que se pueda ser adaptable o para que una persona pueda ser más adaptable a su entorno? ¿O eso ya viene de otra manera? Bueno, yo creo que para que una persona pueda ser adaptable y adaptarse a su entorno, ahora al entorno digital, lo primero que tiene que hacer es querer. Ojo, que es que hay mucha gente que dice, es que yo no valgo, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que esto es muy difícil, es que no lo voy a hacer, es que no me apetece. Si no quieres, no te adaptas. Si tú quieres, te adaptas, mejor o peor. Mira, mi padre murió en abril a causa, no de la pandemia, pero sí del confinamiento, de no salir, de depresión. Eh, Tenía 88 años. A los 8 años estaba arando. No sabía hacer la O con un canuto, pero le gustaba cuando se jubiló con 60 y algo, seguía sin saber hacer la O con un canuto, escribir, leer y poco más. Pues le gustaba mucho grabar vídeos de la familia, de los sitios que iba. Bueno, pues él aprendió a manejar vídeos, a pasar de VHS a DVD, etcétera, etcétera, simplemente por esfuerzo, porque quiso adaptarse, porque iba y preguntaba, ¿y esto cómo hago? ¿A qué botón le tengo que dar? Y él se apuntaba, botón 1 aquí, botón 2 dar aquí. Bueno, pues eso es adaptarse. ¿Por qué consiguió hacerlo? Porque quiso, porque quería hacerlo. Si no quieres, no. Es lo primero que hay que hacer, querer. Si no, es imposible. Pues sí, creo que eso es lo importante. Querer es poder, ¿no? Y un poco ahí viene esta parte de adaptabilidad. Pues no sé si hay más preguntas por parte de los asistentes por ahora. Yo estoy a vuestra disposición, pero no me gustaría pasarme de tiempo por el siguiente ponente. Vale, no, no te preocupes, tenemos ahora unos minutos, pero bueno, también no sé si hay parte de aquí de los participantes que quieran externar alguna duda, comentario. Bueno, me gustaría comentar una cosa ya antes de terminar, y es un poco también cómo ha cambiado el tema de las relaciones. Más que en la escuela ya, en la empresa. Mira, pues tú antes podías tener compañeros con los que te veías todos los días y en 4 o 5 años no sabías prácticamente nada de ellos. Y ahora, con esta situación, parece que el tema de la tecnología, el estar más cerca, el tener que comunicarnos más, que nos ha obligado a todo esto, ha conseguido que mucha gente se conozca, que sepa, hombre, porque me ha contado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, te quiero decir que esto, para las relaciones personales, no pensemos que ha venido mal. Nos hemos adaptado y hemos visto que tenemos una posibilidad de comunicarnos con las personas y la utilizamos. Mi hija, por ejemplo, que ha estado teletrabajando, pues los viernes por la tarde quedaban todos para charlar, todos los compañeros del trabajo, cada uno en su casa, evidentemente, porque estoy hablando del confinamiento. Claro, creo que al final se han establecido más estas
relaciones de otra manera y a gente que no veía desde hace mucho tiempo está retomando ese contacto vía También, virtual, ¿no? O sea, eso es lo que efectivamente. ha pasado. Aquí lo que tenemos que aprovechar las oportunidades. Nosotros hemos tenido una desgracia que ha sido el coronavirus y la oportunidad es no ya tanto como reinventarnos, sino salir adelante, porque esto de reinventarse, bueno, queda muy bien, pero se trata de salir adelante, o sea, de adaptarse, lo que decía Darwin, ni más ni menos. Y nos estamos adaptando, bueno, pues unos días salimos, otros nos quedamos, unos días charlamos a través del ordenador. Mira, yo me he tenido que adaptar. Yo las conferencias que daba, que antes creo que lo he comentado, eran todas presenciales, en escenarios, con público, sin PowerPoint. Llevaba esto, yo llevo esto siempre para las conferencias. Quería enseñarlo, una pequeña chuleta donde tengo una serie de palabras para por si pierdo el hilo, nada más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora me he tenido que adaptar, he visto los problemas que hay, las dificultades y he desarrollado incluso una conferencia o un webinar sobre cómo mirar a la cámara, porque fijaos, miradme bien fijamente. Si yo, lo habitual es mirar así a la cámara, con lo cual yo estoy mirando a la parte de abajo y la gente piensa que no estoy atendiéndoles. Cuando tú quieres decir algo, tienes que mirar a la cámara, a la webcam, a la cámara grande, a lo que tú tengas, para transmitir cercanía. Bueno, pues todo eso lo estoy enseñando yo porque lo he tenido que aprender. Bueno, yo trabajo en televisión y sé un poco, no mucho, pero un poco de mirar a la cámara, pero aquí es diferente porque la gente se va a la pantalla, es normal, y la pantalla está aquí abajo y tú tienes ahí la webcam, tienes que mirar a la webcam y si quieres enfatizar algo, pues te arrimas un poco más y enfatizas, porque esto es muy importante. Ten en cuenta que aquí la comunicación verbal pierde bastante fuerza sobre la no verbal y la paraverbal. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo tú tienes una persona así fija o tienes un PowerPoint y poco más. Totalmente, o sea, si no tuvieses encendida la cámara y solo hubieses hablado, podría parecer más algo más monótono, ¿no? Pero al final Sí, teníamos pero la mira, cámara encendida. fíjate, aquí tenemos también otra situación y es la siguiente, te lo voy a explicar. Es una anécdota además que me pasó a mí para que veas que hay gente que a lo mejor ha estado conectada pero no me ha estado viendo, solo me ha estado escuchando. Te voy a poner un ejemplo. Creo que fue el 18 o el 19 de abril, tuve que dar una conferencia a un colegio de Zaragoza, era por Zoom. Y entonces, al medio, yo estaba mirando a la webcam, porque en ese momento, ahora tengo una cámara grande que no puedo utilizar hoy porque la tengo en otra ubicación, pero me estaba mirando la webcam y por el rabillo del ojo vi que mientras daba mi charla había unas imágenes pornográficas, pero pornografía pura y dura, o sea, no te puedes imaginar aquello. Fueron 2 o 3 minutos un pelín angustioso, porque claro, yo no hice caso. Luego ya cuando el colegio lo subiese a internet, a la red, ya lógicamente lo quitaría esas imágenes y pondría algo en su lugar. Pero yo no hice ni caso. ¿Por qué? Y estaban las imágenes, yo miraba por el rabillo del ojo y eran imágenes duras, duras, duras. ¿Por qué no hice caso y no dije nada? Porque si yo digo algo, la gente no me está viendo y solo me está escuchando se va a ir corriendo a mirar las imágenes. O sea que estas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. Ya, perfecto. Oye, Juana, pues te agradezco mucho todo. Vamos a pasar a la otra charla. Bienvenido a que te quedes, a que compartas con nosotros. Y bueno, a los asistentes, pues en unos minutos comenzamos. Está aquí Héctor y Cruz. Juanma, te mando un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Gracias.